Hola, buen día, ¿cómo va? Bendecido miércoles 22 de abril de 2026, el único que existirá, miércoles 22 de abril de 2026. Habrá otros miércoles 22 de abril, pero de otros años. O sea que este momento es único. Oh. Bueno, bendecido miércoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Queremos meditar tu Evangelio, Señor, Juan 6, 35 al 40, y queremos tu luz. Te pido tu luz, luz al entendimiento, luz, Señor. Amor para escucharte y fe, esperanza. Para poder encarnar tu palabra en mi vida, para poder ser un evangelio viviente. El Evangelio de Juan hoy nos dice: Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estoy dentro de una línea de meditación de la palabra de Dios y la voy a ir siguiendo de acuerdo a lo que siento que me trae a mí al corazón. Y creo que en el fondo es como esa parte nuestra, como que esos dos dioses que existen, el Dios verdadero y el Dios dinero, el Dios mamón, ¿sí? Y que de alguna manera cuesta esa conciliación, cuesta unificar no a los dos dioses, sino al Dios verdadero con lo que el otro Dios, la causa de la idolatría que fabrica otro Dios, y que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con las cosas materiales. Pasa que el cuerpo, con todos sus sentidos, de alguna manera exige satisfacciones, y que muchas de ellas se alcanzan con dinero. Entonces es como que el dinero no solamente es necesario en algunos aspectos, sino que a veces puede dar tanto lo que uno busca y lo que uno cree que trae la felicidad, que se lo pone como lo máximo. Creamos una idolatría, por lo tanto creamos a otro Dios. El tema es poder llegar a ver dentro de nuestra fe qué partecita de nuestra vida se lo atiende, y se lo atiende sanamente. Es lograr encontrar ese equilibrio de las necesidades básicas para poder vivir dignamente y sin que esto se convierta en una idolatría.
en otro Dios. Y justamente acá el Señor nos muestra que Él es el que viene a calmar nuestras hambres y nuestras sedes. ¿Será casualidad que empleó esta manera de hablar? Tu hambre, mi hambre y mi sed, Él la viene a calmar. Mi hambre y mi sed. Jesús en las tentaciones, cuando estuvo en el desierto, antes de su vida pública, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue tentado, y Jesús responde, no solo de pan tenía hambre, pero dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es un pan que viene a calmar nuestra hambre y nuestra sed verdadera. Así como cuando hablamos de el pan material, el hambre material también es un hambre verdadero. Pero podemos calmar nuestra hambre material, biológico, pero no recibir la vida eterna. No irnos al cielo. Podemos estar llenos de comida, pero no haber conquistado el cielo. Entonces es como que ahí tenemos que ordenar esa parte, encontrar la partecita justa en donde encaja dentro de la vida del Hijo de Dios esa parte material que de repente viene bien, muy bien ordenarnos para sentirnos seguros, para sentirnos tranquilos, para vivir una vida justa, la vida del justo. Bien. Por otra parte, también tengo hoy justamente haciendo la lectura de la Biblia de los 365 días de la lectura de la Biblia según el esquema de Fray Nelson Medina. Hoy justamente estamos leyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos presenta a Cornelio, el centurión Cornelio. Y dice, Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Y dice, hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Y él tuvo una visión del ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Y acá, hablando de conciliación, esta palabra es como que viene a responder de alguna manera ese mensaje que quiero transmitir hoy. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a Dios. Han llegado a Dios. Y Él se ha acordado de ti. Y el acordarse de ti significó que le envió a su ángel y de repente tuvo la visita luego, si seguimos leyendo, en el libro de los Hechos, tuvo la visita de Pedro, nada menos. Uno de los 12, el primer papa, lo fue a visitar a su casa, porque tenía que darle un mensaje de parte de Dios. Tenía que instruirlo, bueno, ahí se dio. Dios se acordó de él gracias a sus oraciones, porque él oraba sin cesar, dice la palabra, sin cesar, oraba sin cesar.
y hacía limosnas. Ambas cosas. Él podía ayudar a los demás materialmente y oraba sin cesar y se encargaba de Dios. Y el tema es que por la oración a Dios se abría su corazón y podía dar cosas materiales. Un ejemplo clarísimo de lo que creo que del mensaje que hoy quiero transmitir. Pero también entender y comprender que esto que es tan difícil a veces de unir, pero comprender que el Señor hoy, cuando nos dice en la palabra que es Él el que dice que el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y el Señor, aparte de decir esto, aclara cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, del que me ha enviado, es que yo no pierda nada de lo que Él me dio. Y no está hablando de cosas materiales, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Esa es la misión de la iglesia, porque después que Jesús se va, Él dice, ustedes continuarán mi obra y harán cosas más grandes que yo. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Continuamos la obra de Jesús. Debemos continuar la obra de Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Bueno, Él se encargó, por supuesto, de darle pan al que tenía hambre. Lo vemos en las multiplicaciones de los panes. A Él le preocupa la persona que tiene hambre. Pero detrás de ese milagro había un signo que revelaba quién era Él. Y Él dijo, ustedes me siguen no por el signo, sino porque se han llenado hasta saciarse. Y una de las cosas que pensaba esta mañana es que muchas veces escuchamos a las personas de Cáritas, que Cáritas es dentro de la iglesia, su misión es hermosa, magnífica, preciosa, de ejercer la caridad, el amor en acción, ¿no? Siempre digo eso, ¿qué es la caridad? El amor en acción, eso es la caridad. Es el amor en acción, pero el amor se manifiesta de muchas maneras, se acciona de muchas maneras. Y una de las maneras es haciendo caridad con el hermano, pero caridad material, dándole materialmente. Una de esas formas es la caridad, haciendo caridad. Y se escucha muchas veces que llevan cosas, que van a buscar cosas, pero que se llevan de más y que lo que no lo sirven a veces lo tiran, se tira, que no lo cuidan. Y no es para rescatar eso, porque hay muchas personas que se favorecen dignamente y buenamente de todas estas obras. Pero lo que quiero rescatar no es esa parte en donde todo se da joya, sino que quiero rescatar el hecho, enfatizar, pronunciar, ilustrar, iluminar, esa parte en donde convertimos casi el hambre del hombre, las carencias del hombre en otro Dios, al que debo atender, al que debo... y de alguna manera es como que cuando un hombre llena la panza o cuando tiene todo para vivir materialmente bien, ya está todo bien. Esa misma gente son muchas veces las que se quejan del capitalismo y de tantas otras cosas. Sin embargo, pareciera que la queja, esa del hambre, de la necesidad, de la carencia,
no va con esto de una cuestión de una vida digna, sino que es una queja contra esta filosofía de vida o forma de vida que presenta esta ideología, esta propuesta, y en donde todos no la pueden vivir. Porque no es como que están en contra, sino como que muchos no la pueden alcanzar. Y por ahí viene la queja. Supongamos que yo no entiendo muchas cosas que me parece que se están perdiendo, porque el ir en contra de ciertas ideologías, que con razón o no voy a eso, no voy si tiene razón, no voy a ver si la sigo o no la sigo. Yo no sé si soy capitalista, liberal, neoliberal, marxista o qué. No lo tengo bien planteado a todo el tema ese. Y creo que la gran mayoría de las personas no tenemos muy marcado qué significa cada cosa. Creo que cada cual busca, dentro de los que no siguen ideologías me refiero, ¿no? De que no dicen yo soy, defiendo esto. No, viven su vida. Yo vivo mi vida dentro de lo que es mi vida. Trato de tener una vida lo más dignamente posible. Vivo mi vida. Trabajo, y lo que tengo bien claro es que para ganarme mi pan y una vida digna, tengo que trabajar. Pero si quiero hablar de mi vida integralmente y tuviera que poner prioridades en mi vida, el primero es Dios. El primero es Él. Lo elegí así hace muchos años. Y cuando me presenta una forma de vida, no estoy pensando en qué ideología voy a defender o cuál no. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en la palabra de Dios. Y es la que me ha guiado hasta el día de hoy. Vivo dentro de un ambiente en donde se dicen que el tener es lo que te da el ser. Soy valioso y tengo cierta importancia porque tengo cosas. No es eso lo que yo creo. ¿Es eso lo que te dicen vales si tenés? Yo no creo eso. No lo creo. Lo que a mí el Señor me formó es que soy en la medida en que creo en Él. Porque me uno al yo soy, al que es. Soy cuando estoy unida al que es, al yo soy. Entonces, ahí es donde mi vida va adquiriendo valor. Por supuesto que esto fue un largo camino. Pero si yo lo hice, lo pueden hacer todos. Y el tema, porque más de uno me puede llegar a decir, pero vos porque lo recibiste. Yo viví muchos años en un pueblo en donde no había sacerdotes, y el Señor se me manifestó cuando tenía 9 años de edad. Y fue mostrando mi vida, y fue sanando mi vida, y fue mostrándome qué es la vida, qué es mi vida y mi vida en Él, y quién es Él, y quién soy yo en Él. Y desde ahí se va desarrollando una vida lo más dignamente posible. No estoy siguiendo ninguna ideología. No estoy siguiendo nada, más que la palabra de Dios. Y hay veces que cuando se lleva el pan y quedamos satisfechos porque tenemos el pan en la mesa, el pan de la panadería, es como que está todo bien, y resulta que no está todo bien. Porque al hombre se le da 2 armas para llevar una vida digna. Y creo que tienen que ver con 2 cosas. Primero, Dios, la fe en Él.
Segundo, la cultura del trabajo. Enseñemos a trabajar. Enseñemos. Porque yo trabajo, dijo Jesús, y mi Padre trabaja, o mi Padre trabaja y yo también trabajo. Trabajamos. Es la cultura del trabajo. El trabajo es lo que nos da dignidad. Y yo veo dentro de la vida ordinaria que llevo, común, que he tenido que ganarme el pan, he tenido que buscar la manera de trabajar para sostenerme económicamente, y no hubo nada que me impidiera trabajar. Hice de todo, de todo. Allí donde había un trabajo, allí iba, que tenía posibilidades para trabajar, eso hacía. Entonces, mi tarea no fue plantarme en una esquina a pedir. No fue eso. Tuve que salir a trabajar y trabajé en lo que encontré. En lo que encontré. Tenía que cocinar, cocinaba. Tenía que cuidar niños, cuidaba. Hice lo que tenía que hacer. ¿Ahora qué hago? Ahora hago viajecitos. Tengo un auto. Es viejito, pero anda. Lo mantengo. Tengo mi casa. Y mi casa, como quedé sola y es grande, se pudo dividir con ayuda. La pude dividir. Y tengo un alquiler. Y con el trabajito y con los rosarios que hago, que fue por la madre cuando me encontré con una deuda, y me puse a llorar frente a ella. Digo, ¿qué hago, madre, con esta deuda? ¿Qué hago? Y siento en mi corazón que ella me dice, haced rosarios. Por eso cuando a mí me preguntan qué es lo que debemos hacer, cómo ejercer la caridad, cuando hay verdadera necesidad está muy bien. Y que tengamos que hacer caridad está bien. Pero no perpetuar la pobreza en una persona, invitarla a trabajar. La madre nunca me dijo, afiliate a tal coso y recibí el bolsón del gobierno. Nunca me dijeron eso, el Señor nunca me dijo eso. El Señor siempre me invitó a trabajar, a trabajar. No me dijo andate al lado, a trabajar, trabajar. Cuando me ha pasado que me han golpeado la puerta para pedirme algo y yo les he dicho, bueno, tengo que barrer la vereda. ¿Me la podés barrer y yo te pago? Más de uno se fue enojado y se fueron insultándome. ¿Es otra cultura? Me dirán ustedes. ¿Es otra manera de pensar? ¿Están con otra mentalidad? Sí, es cierto. Tienen otra forma de ver las cosas. Creen que uno les tiene que dar. ¿Pero por qué? Porque fueron formados así. Fueron formados así. Por eso creen que tiene que ser así. Como la mujer esta que salió en la tele diciendo... Se estaba llevando algo, estaba robando, ese es mi trabajo. El trabajo de ellos era salir a robar. Entonces, ¿eso es lo que quiero promover? Dando y dando y dando y dando, sin enseñar lo que da dignidad a la vida del hombre. Pero por sobre todo, vos, iglesia, yo, iglesia, nuestra misión como iglesia, llevarle al que calma toda hambre y toda sed. Y que Él bendecirá a esa vida como Él desee. Pero tenemos que encontrarnos con ese Dios de la vida que quiere bendecirnos. Y tenemos que aprender
a creer en Él, a encontrarnos con Él, a buscarlo. Porque Él, el creador de todo lo que existe, es el que tiene el poder de cambiar mi realidad. Y Él es el que tiene el poder de consolar mi corazón herido, de sanarlo, de liberarme si hay ataduras de miseria, de ruina, de pobreza. Él es el que tiene el poder de liberarme de todo eso. ¿Cómo voy a seguir sosteniendo algo que es insostenible? Vivir en un país en donde tenemos que dar y regalar todo para callar, para conformar, primero llevar a Dios, para que Él sea nuestro apoyo, nuestro consuelo, nuestro sostén. Dejar de vender a un Dios que regala. Transmitir la palabra, incentivar para el trabajo. Yo te doy esto, te doy harina y aceite, hacé pan y vendelo. Y vendelo. Y con eso compras otras cosas. Más aceite y más pan para seguir trabajando y lo que te sobre, cubrir otras necesidades. Debemos enseñar a trabajar. No a esperar todo, que nos venga de arriba todo. Porque no es así. La función de la iglesia, la misión de la iglesia, es llevar a Cristo. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. La principal misión de la iglesia. Aquel a quien yo le lleve a Cristo, ya lo tiene todo. Y Él nos dará testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Darle la posibilidad a ese Dios de la vida que haga milagros. Él se manifiesta en nuestra pequeñez. Hay que dejarlo brillar para que podamos ver en lo pequeño sus milagros, sus acciones maravillosas. Nosotros no estamos creyendo muchas veces en este Dios de los milagros, en este Dios que favorece al humilde, al pequeño. Queremos tomar las cosas en nuestras manos. Tomamos las cosas en nuestras manos y hacemos desastres. Desastres. Nosotros queremos hacer justicia por mano propia. Todas esas manifestaciones en donde han habido gente que habla en el nombre de Dios, haciendo cosas escandalosas, mostrando violencia, mostrando de todo, o sea, y después hablan de paz y amor y no sé qué otra cosa más. Estamos viviendo una realidad que es algo que se fue haciendo durante años. No fue de un día para el otro esto. Nuestra realidad de hoy no la produjo este gobierno en el que estamos. La recibió como herencia. Eso nadie lo puede negar. Pero es hora de dejar de comprar voluntades regalando todo. Es hora de comprender que debo enseñar a trabajar. A trabajar. ¿Por qué subestimamos tanto a los pobres? Hay tanta mala imagen sobre la pobreza que creemos que el pobre termina siendo un burro que no entiende nada, un animal sin entendimiento. Cuando tienen capacidades quizás mucho mejores
mucho mejores que las tuyas y las mías. ¿Por qué no salimos a descubrir las capacidades, la fuerza que puede llegar a tener otra persona? Son personas. Todos tenemos capacidades. Son personas. Y el único problema de un pobre no es el hambre de la panza, el hambre material. Tienen heridas, tienen necesidades, tienen vacíos existenciales, tienen un montón de cosas que también necesitan de la ayuda de alguien. ¿Y quién les da esa ayuda? Si no se la da la iglesia, ¿quién se las da? Esa es la misión de la iglesia. Dios llenando nuestros vacíos, sanando nuestra historia, haciéndonos nuevos, porque yo soy el que hace, dice el Señor. Yo hago nuevas todas las cosas. Pero ¿hasta qué punto creemos en eso? ¿Qué clase de Dios estamos mostrando? Se destruyó la economía de un país, se destruyó. Los simpatizantes de los que destruyeron la economía de este país quieren culpar de repente, hacer una ceguera total del 2023 para atrás y responsabilizar totalmente al que asumió hace 2 años y medio. 2 años y medio. Quieren responsabilizar totalmente a este, cuando yo sé que eso no es así. Todos lo sabemos. Esa destrucción causó un malestar de todo tipo, hasta espiritual. Porque estos que nos representaron en su momento, tan corruptos, tan ladrones, tan destructores, atrajeron espíritus de miseria, de ruina y de pobreza sobre un país entero. Ahora tenemos que lidiar con todo eso. Y tenemos que saber que la pobreza, la ruina y la miseria no se van solamente con voluntad de trabajo, que es lo que hay que sembrar y ayudar, sino que también de tipo espiritual hay que cortar con esas cadenas que nos han impuesto nuestros gobernantes. Debemos encontrar liberación de tipo espiritual para que el fruto de nuestro trabajo sea abundante o para que nuestro trabajo tenga fruto. Porque cuando hay cadenas espirituales de este tipo, de miseria, de pobreza, de ruina, trabajamos y todo lo que logramos es como agua entre las manos, se va. La vida del hombre no es solamente material, es material y espiritual. Y debemos hacernos cargo de esto. Y la palabra nos está diciendo en estos días que el primero de todos es Dios. Cuando creemos en Él, Él se hace cargo de nosotros. Él se va a encargar de lo principal, que ninguno de nosotros se pierda. Que nos perdamos en las pequeñeces, que nos perdamos incluso de la abundancia del reino y de la vida en Dios.
Dios no abandona a sus hijos. Démosle el lugar que le corresponde y Él se va a encargar de todo. Dejemos de tratar de hacer justicia con mano propia, metiéndonos en las filosofías e ideologías de este mundo que el mundo nos propone, para volcarnos de lleno a la más importante y que no es una ideología, es una experiencia. Porque Dios no es una idea, Dios es persona, 3 personas y un solo Dios verdadero. Y es la experiencia de Dios, la vida, experiencia, la vida misma, del cual tengo experiencia. Tener experiencia del Dios vivo que se encarga de mí y de mi vida. ¿Cuál es mi ideología, la ideología que sigo? No tengo ninguna. Tengo el Evangelio, tengo la palabra de Dios. Esa es la idea que prima en mi vida. Y esa idea se llama Jesús. Porque la palabra de Dios que me guía y que me transmite su espíritu, la palabra encarnada, es Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús. No tengo otra ideología, no tengo ideología. Tengo a Dios y el Espíritu de Dios que me habita y que reina en mí. Eso es lo que tenemos que transmitir como iglesia. Y ya nadie más va a tener ni hambre ni sed. Dejemos a Dios obrar sus maravillas. Dejemos que Él, si hay hambre, multiplique los panes. Él lo sigue haciendo esa obra. Él sigue haciendo todas las obras. Todas. Dejemos de seguir ideologías. Dejemos de seguir cosas de este mundo. Somos habitantes del cielo en este mundo, los bautizados que ponen su fe en práctica. Eso es en lo que yo creo. Podés estar equivocada, me dicen algunos. Y bueno, para algunos estaré equivocada. Yo creo en esto. Esa es mi experiencia de vida. Esto es lo que he experimentado. Pidan y se les dará, dijo el Señor. Pidan y se les dará. ¿Quién que le pidió un pan a su padre o le dio una serpiente o algo así? Pidan y se les dará. ¿A quién tenemos que pedir? A Dios. Y Dios se encargará de abrir el corazón a alguien para darme lo que necesito. No estamos haciendo del todo las cosas bien. Tenemos que aprender mucho todavía. Mucho. Gracias, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos das cada día. Por tu divina providencia. Porque vienes a calmar mis hambres y mis sedes. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios te bendiga hoy y espero que vaya quedando cada vez más clarito el mensaje que quiero dar. Pero que Dios te bendiga y te llene de su amor. Amén. Chau. Hasta mañana.